En México tenemos una población de 23.2 millones de personas que se autoadscriben como indígenas. 51.4% son mujeres y 48.6% son hombres. En el censo del 2020 tenemos 16.933.283 indígenas que representan el 15.1% de la población total, según el censo, sin las autoadscripciones. Y tenemos un total de 2.858.588 hogares censales indígenas. En México, solo en el estado de Oaxaca, tenemos 417 municipios que utilizan los sistemas normativos indígenas para elegir a sus autoridades municipales. Aparte, la Corte ha resuelto el caso de Cherán y el caso de Oshuk en Chiapas, Cherán, Michoacán, para que sean municipios indígenas también y que se utilicen los mecanismos de usos y costumbres para elegir a sus autoridades. En el país en total tenemos cerca de 500 municipios que utilizan los usos y costumbres para elegir a sus autoridades en México. Nos preocupa porque todo el tema indígena, en México el método de elección o el método electoral que se utiliza es el método occidental, de casillas, de urnas, del voto directo, secreto, de los habitantes. Pero hay una parte del México muy importante que representa estos 16 millones de mexicanos que son población indígena y que generalmente utilizan sus usos y costumbres. El tema es, en primer lugar, esta población está subrepresentada en esos 25 que representan como el 5% de la población, y si combinamos la población indígena con los jóvenes, con los lésbicos gay, con los afrodescendientes, pues realmente, y con los migrantes, pues realmente el porcentaje de población no se ve representado en los órganos de representación del país. Y esto es importante. Nuestro país y sus pueblos ancestrales requieren un verdadero ejercicio de la democracia, el cual debe eliminar la lógica colonial y consecuentemente el influjo que el racismo tiene sobre la comprensión y la práctica de la democracia. Porque hoy en el texto no se reconocen los sistemas normativos, pareciera que no existe esta población en el país y no se norman estos sistemas de elección que se usan por una parte importante de la población. La democracia a la que apelamos desde la Cuarta Transformación se liga al reconocimiento, respeto y concreción de derechos de quienes son diferentes. Los pueblos originarios, en el contexto de sus luchas de resistencia frente al colonialismo, a la exclusión y al exterminio, vienen planteando desde las prácticas de vida reflexiones en torno a la democracia. Según el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Por lo anterior es que estimamos que justamente en esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene como objeto, de acuerdo con su artículo 1, numeral 1, el establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, ya que se advierte que esta ley no regula los sistemas normativos indígenas, que solamente tienen aplicación al interior de dichos pueblos, y tampoco regula la forma de elección de sus autoridades. Esto es claramente apreciable al constatar que no existe ningún proceso o procedimiento electivo de ningún pueblo indígena que esté regulado por esta ley general, y en el mismo sentido no existe ningún proceso o procedimiento electoral federal que se regule por sistemas normativos internos o indígenas. Respecto a las normas competentes para regular la autonomía
y libre determinación, tenemos que el artículo 2, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta. Senador Narro, quiero informarle que la senadora Xóchitl Gálvez quiere hacer uso de palabra, quiere hacerle una pregunta. Adelante, Al senadora. término de su exposición, ¿le acepta la pregunta? Así es, sí. Concluya, por favor. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. De este párrafo se desprende que la propia Constitución remitió a las legislaturas locales, a través de sus constituciones y leyes locales, la competencia para reconocer y regular el derecho a la libre determinación y autonomía. Pero además, la fracción 2 y 3 del apartado A del propio artículo 2 constitucional se advierte claramente que los sistemas normativos y el derecho de elegir a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias del gobierno interno se limitan a eso exactamente, su gobierno interno, y no es por extensión aplicable a los procesos electorales federales regulados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En virtud de que las comisiones dictaminadoras consideraron que la propuesta que venía en la minuta no fue viable, razón por la cual no me permito proponer que con la finalidad de subsanar ese vacío jurídico que aún existe y con la finalidad de no vulnerar la soberanía de las entidades federativas, pero sí establecer la obligación de dichas entidades a legislar en materia de libre determinación y autonomía, es que se propone adicionar el numeral 5, el artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar de la siguiente manera. Artículo 1, fracción cuarta. La renovación de los poderes ejecutivos y legislativos de la Federación y de las entidades federativas, así como de los ayuntamientos de los estados y las alcaldías de la Ciudad de México, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Las constituciones y las leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán la forma en que los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco de la libre determinación y autonomía, conforme a lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Planteamos poner esta fracción quinta del artículo 1 de la ley del COFIPE, del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales. Es cuanto, presidente. Adelante. Senadora Xóchitl, adelante. Sí, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta al senador. Yo por el senador tengo un gran respeto y realmente a mí me sorprende que las comisiones hayan eliminado 5 o 6 párrafos súper importantes en materia de derechos de los pueblos indígenas. Ahí se establecía perfectamente el gobierno indígena, se establecían los sistemas normativos internos, se establecían sus sistemas de autoridad agrarios y yo no entiendo cómo ustedes, y se lo pregunto, senador, porque pueden tomar una decisión tan contraria, siendo que había sido una propuesta pues, de los diputados indígenas de la Cámara y de la propia institución correspondiente. Entonces, si ya cometieron tremenda, aquí hablan tanto de racismo, de discriminación, esto sí es racismo, esto sí es discriminar a los pueblos indígenas. Yo le preguntaría primero el por qué se hizo y segundo, pues ojalá todos puedan acompañar esta propuesta que no rezarse del todo, pero ayudaría a los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias y me gustaría que me pudiera contestar. Tiene un minuto, senador Narro, por favor. Por eso es un poco nuestro señalamiento. Nosotros teníamos 40 distritos indígenas reconocidos por el INE, federales.
Hoy quedaron 25 candidaturas de mayoría y de representación proporcional indígenas, de jóvenes, de migrantes, de lésbico gay. Usted dice uno, pues vamos para atrás. O sea, no es posible. ¿Por qué se eligieron esos 40 distritos indígenas? Porque ahí vive más del 60% de la población es indígena. Y entonces por los criterios internacionales, aparte hay convenios internacionales, hay resoluciones de la Corte, por eso se reconoció la elección de Cherán y de Oxuca en Chiapas y de otros municipios. Hoy este proceso sí es una regresión en el tema de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Por eso planteamos nosotros este texto para que se cree una fracción quinta que es respetuosa a lo que dice la Constitución en su artículo 2, que plantea que en las constituciones locales y en las leyes locales se debe de desarrollar el tema de la autodeterminación y de la autonomía de los pueblos indígenas, y en ese marco desarrollar los procesos electorales para que de acuerdo a los sistemas normativos o a los usos y costumbres se puedan elegir a sus autoridades municipales. Por eso es muy importante y es lo que estamos planteando en esta fracción. Senador, muchas gracias. La senadora Beatriz Paredes, entiendo quiere hacerle alguna pregunta. ¿Es el motivo de solicitar el uso de la palabra? Efectivamente, señor presidente. Adelante, senadora. En primer lugar, quiero felicitar al senador Narro por este esfuerzo para encontrar alguna alternativa que no deje tan sin presencia, sin la fortaleza que le debe dar el Estado mexicano a las comunidades indígenas y a sus modos de representación. Insistiremos en que en materia de representación federal lo que aquí se ha votado es una regresión muy contraria a los intereses de los pueblos indígenas. Quiero preguntarle, señor senador, si usted estima que debería el Congreso de la Unión, y sería una sugerencia de adición o en el cuerpo del dictamen o en su adición, precisar un plazo para que las legislaturas locales tomaran en cuenta su propuesta, a la que desde luego suscribo. Bueno, nosotros pensamos que de entrada está subrepresentada la población indígena de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, de Oaxaca, de mismo Zacatecas, Durango, Chihuahua. Por eso creo que es muy importante darle su lugar. Precisamente esta reforma legal nosotros la hemos defendido porque hace énfasis en el reconocimiento de los derechos políticos y le da viabilidad a que los derechos políticos de los discapacitados postrados puedan votar, para que la gente que había estado excluida, para que los que están procesados en juicios penales pero que no están todavía con sentencia puedan también votar. Yo creo que hoy tenemos un gran avance en estas reformas que se hicieron, pero creo que en esta materia es importante que se reconozca este planteamiento que estamos haciendo nosotros y que se le dé un plazo a los gobiernos, a los congresos locales para que se hagan estas reformas en la Constitución. Por poner un ejemplo, en la Constitución de Zacatecas no existe la población indígena y tenemos comunidades indígenas, la Cascana, muy importantes. Y en la Constitución, para la Constitución de Zacatecas, entonces sí planteamos que deben de hacerse esas modificaciones, como cuando se escribió el artículo 2 de la Constitución, se le dio un tiempo y un plazo a las constituciones locales para que lo hicieran. En este caso yo creo que cuando mucho deberían ser 6 meses para que puedan participar precisamente en mejores condiciones en los procesos electorales que vienen para el 24.
Entonces, estos serían los tiempos que nosotros daríamos, senadora Paredes, para que esto se pueda legislar en los congresos locales y que se pueda ejercer la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas de los diferentes estados del país, de Michoacán, de muchos estados del país que tienen una población indígena importante. Es cuanto, presidente. Solicito a la Secretaría